¿Solo puedes ver lo negativo en ti y en los demás? ¿Te gustaría saber cómo dejar de odiarte a ti mismo acaso? Pues tienes que ver este video. Según estudios globales, la verdad es que los adolescentes tienen entre un 50 a 70% de probabilidades de haber enfrentado alguna fase de su vida con problemas de autoestima. Y los adultos jóvenes la cifra no mejora, de hecho llega hasta el 80%. Ya con adultos mayores esta cifra cambia, pero si te soy muy honesto, yo la verdad creo que simplemente no son tan sinceros, porque ahí ya son traumas que la gente suele intentar reprimir. La autoestima es bastante importante, es una armadura que protege lo más importante dentro de ti, tú mismo. El problema es que la mayoría de las personas solemos construir nuestra autoestima con cosas externas. Y aquí viene el problema, porque ya basas tu autoestima en tus amistades. Ok, pero puede que alguna de esas amistades en algún momento te traicione. Entonces tu autoestima se cae a pedazos. En lo económico, en lo laboral, todas esas cosas están destinadas a que en algún momento suceda algún tipo de tragedia. No quiero ser pesimista. No es esa mi idea de decirte, ninguna de estas cosas vale la pena. Para nada. Mi idea es que entiendas que la autoestima viene de adentro. ¿Por qué es tan importante? Hay una frase muy buena del budismo para esto, que dice que las desgracias siempre van a pasar, pero el sufrimiento es opcional. Y esto es igual, porque si tu autoestima, tu amor propio viene desde adentro, pues entonces no hay por qué preocuparse tanto por las cosas externas. Podemos fluir con ellas. Lo que en parte quiero que entiendas con todo esto es que el ego es algo muy frágil, a decir verdad. Con este tipo de situaciones es muy normal intentar autojustificarnos y decir, no, es que esas amistades eran terribles, estoy mejor sin ellas, esa pareja no me convenía, etcétera, etcétera. Pero eso es tu ego. ¿Por qué? Porque pusiste tu valor como persona en cosas externas, lo cual es algo que no debes hacer. Mira, no quiero decirte nada de esto desde una torre de marfil, he estado en esa posición. Por lo mismo, te cuento de esto para que no cometas mis errores. Cuando era joven, y es algo que veo mucho en los chicos jóvenes en el gimnasio, entrené muchísimo. Sigo entrenando, pero el tema es que ahora con un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque en esa época era una persona muy irascible, un joven enojado con el mundo como tantos. Tal vez tú seas uno de ellos y por eso buscas un cambio. ¿Qué sucedió? Ok, obtuve el fisicazo, etcétera, etcétera. No resolvió ninguno de mis problemas. ¿Por qué? Porque estaba buscando validación externa. Ese era el problema. Y después cambié eso por otras cosas. Al principio, cuando era más joven, era la intelectualización, el creerte más listo que el mundo. Después, el creerte más fuerte que el mundo. Y esto nunca para. Ves muchas personas que les dan un ascenso en el trabajo, por ejemplo, y ya se creen por encima de los demás. ¿Por qué? Porque están poniendo su valor en cosas externas. ¿La razón? Baja autoestima. Esa es la verdad. Baja autoestima. Hay muchos clichés de esto, como en la persona que se compra el auto gigante o ese tipo de cosas, ¿no? Para que veas hasta qué tal punto llegaba con esto, tengo que admitir que no tenía habilidades sociales muy buenas. Siempre he sido una persona más bien por la parte introvertida. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que invertí muchísimo de mi tiempo en mejorar esas habilidades sociales. Algo de lo que no me arrepiento, porque todas estas cosas, a pesar de que en el momento las percibí como fracasos, me construyeron como persona. Y también lo harán contigo. Es parte de tu desarrollo de personaje. ¿Qué sucede? Claro, recuerdo que por ejemplo un verano hice esta actividad donde hablé con 100 desconocidos para mejorar mis habilidades sociales y darme cuenta de que se puede conversar con todo el mundo. Siempre hay tema, de verdad, siempre hay tema. ¿Qué sucede? Y claro, mejoré mis habilidades sociales, pero seguía buscando la validación desde afuera. Ahora ese ego se alimentaba del creer, ahora sé cómo caerle bien a la gente y este tipo de cosas, entonces la gente me va a querer y eso me va a llevar a quererme a mí mismo. Mentira, así no funciona. Y no quiero que funcione así para ti, porque esta es una trampa del ego que veo en muchísimas personas, sobre todo en terapia. Yo soy terapeuta, psicólogo. Otro punto que me gustaría tocar con ustedes es la relación con los padres, lo que en psicología llamamos como el apego. Aquí tocaré algunas sensibilidades. Lo siento, es inevitable. Bueno, pero la actitud positiva. ¿Qué sucede aquí con el tema de los padres? Pues
nuestro ego de nuevo nos la vuelve a jugar. ¿Por qué? Porque nadie quiere admitir que tuvo padres menos que óptimos. Seamos honestos, tal vez te das cuenta si haces la reflexión de que tus padres te dejaban mucho tiempo o de repente faltaban a ciertos eventos o cosas y todo eso tuvo un impacto en ti. Y está bien admitirlo, si finalmente no existen familias perfectas, ahí lo que apuntamos es a buscar el apego seguro. El apego seguro es el apego idealizado, donde tus padres te dieron la suficiente libertad y también seguridad para enfrentar el mundo y te sientes bien contigo mismo. No todos tenemos esa suerte, lo siento. De hecho, lo más probable es que caigas en el, por ejemplo, apego inseguro o tantos apegos que hay. ¿Qué se le va a hacer? Pero es importante entender nuestra historia con nuestros padres. Para eso tienes que hacer un autoanálisis, no es algo que te pueda saltar. Tienes que hacer trabajo de sombras, tienes que comprenderte. Por ahí van las claves, a decir verdad. Déjame contarte un poco de un caso para que tú vayas viendo cómo estas cosas nos afectan. Trabajé con este paciente, tenía graves problemas de ira, era un chico joven, estamos hablando de unos 10 años. ¿Qué sucedía? Iba y rompía todo, de verdad. Le daban ataques de ira y así como jugador de LOL se enojaba y empezaba a romper todo. Era terrible. ¿Qué sucedía? Bueno, él en una de tantas conversaciones me contó que su madre nunca le decía que lo amaba. Tenía un conflicto bastante doloroso ahí mismo. ¿Por qué? Por la relación con su madre. Los niños en general no saben cómo expresar la depresión porque aún no pueden hacerlo. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero tranquilos. Los niños no tienen sentimientos. ¡Oh, lo dijo! No me refiero a eso. Los niños tienen emociones y después se desarrollan a sentimientos ya más para la adolescencia. Por eso ahí uno entra en sus fases emo y este tipo de cosas. Claro, si viste intensamente, pues ahí lo tendrás un poco más claro. ¿Qué sucedía? Y claro, aquí había un trauma transgeneracional y es importante entender esto para entenderse a uno mismo. Un trauma transgeneracional es que tus padres tuvieron sus propios traumas con sus padres y te los están heredando a ti de una manera u otra. Claro, no todos reaccionan de la misma manera, pero puedes estar sobrecompensando algo, puedes ser un niño con mucha ira como este chico que después crece si no trabajó eso y explota por todo. Explota por todo, así como el arquetipo de las Karen, para el que sepa, algo así. Lo triste en todo este caso es que finalmente este chico se sentía muy culpable cuando sucedían estos ataques de ira, porque en el fondo solamente era un niño buscando amor, como todos. Bueno, tal vez si estás viendo esto no eres tan niño, ¿cierto? Pero tal vez tu niño interior aún es alguien que busca amor, y eso está bien. Pero el amor más importante siempre es el amor que viene de uno mismo, no el que consigues afuera. Y ese es el problema fundamental. Estamos obsesionados con buscar validación hacia afuera. Es una búsqueda sin sentido. Ya hay bastantes personas que han hablado de esto. Me recuerda, por ejemplo, Musashi Miyamoto, en su famoso libro que también tocaba este tema y te decía, tú debes ser como el agua. Debes ser adaptable frente al caos de la vida. Y en esto es igual. Tal vez tu infancia fue menos que ideal, pero debes ser adaptable. Y ser adaptable es enfrentar los desafíos de la vida y permitirte cambiar. Porque muchas personas toman esto como agresión hacia el mundo y dicen, voy a aplastar a los demás y les voy a demostrar que yo soy mejor y tanta cosa más. Pero eso no es adaptarse. Al contrario, estás cayendo en lo peor de ti. Carl Jung ya nos advertía que tenemos que pasar por lo que él llamaba la individuación. Debemos aceptar nuestra oscuridad. Si tienes que gritar al respecto al tema de qué sé yo, odio a mis padres por este tipo de cosas, ok, hazlo, es terapéutico, pero después procésalo, intégralo, ve cómo todo eso te ha definido como persona y si es malo puedes destruirlo y en base a eso construir algo nuevo. No me gusta tanto esa expresión, yo lo diría que es más como desarmar los legos y volver a armarlos en una nueva figura. Esa sería una expresión más correcta. Otro caso que recuerdo respecto a esto es que tenía esta paciente que era muy depresiva. La cosa es que ella quería ser artista. Entonces yo le decía, bueno, si tienes esta tristeza, ¿el arte acaso no es un medio para expresarlo? Para en cierta medida redefinirte a ti misma. Y bueno, imaginarás que tenía cero confianza como para hacer algo como eso. Yo le decía, ok, pero parte
por pintar esas emociones. Veamos hacia dónde llega. Después, por cosas de la vida, no pude seguir tratándola, pero ella me contaba que había tomado el consejo y se puso a publicar su arte, y que mucha gente había resonado con eso y le habían contado sus historias. Entonces eso la ayudó a enfrentar sus sombras. Y claro, siento que en ese aspecto a todos nos pasa. Piensa en cuando tu pareja rompió contigo, cosas así, y te escuchabas todos los temas más emos posibles, con canciones tristes, etc. Pero te hacía sentir que no estabas tan solo en el mundo. Y finalmente eso es. Todos queremos sentirnos comprendidos y amados. Tienes que procesar estas cosas. La tristeza no es algo que apartas, es algo que le invitas a entrar y te sientes a conversar con ella. Esa es la clave en todas estas cosas. Y eso es lo que tú debes buscar. Siempre recuerda en este apartado que necesitamos cambiar. No podemos simplemente justificarnos. En terapia se habla del concepto de la catarsis, que es cuando uno tiene este momento de gran revelación de «Oh, mis emociones eran estas, este es mi trauma». Ok, genial, eso es un gran avance, pero el tema es que tendemos a quedarnos hasta ahí. Como te digo, en ese momento puedes ver la figura del ego por lo que es, pero hay que desarmarla y volver a cambiarla hacia otra cosa. No puedes simplemente quedarte ahí. Hay que cambiar, y para eso déjame compartirte unos cuantos ejercicios. Pero primero, si te está gustando el video, por favor déjame like, suscríbete, comparte, todas estas cosas. Como te digo, yo soy psicólogo. Si quieres que te trate, puedes seguir mis links, etcétera, etcétera. Ahí estamos al habla. Bueno, lo primero es darte cuenta que quieres trabajar. Te voy a ser honesto, no se puede trabajar todo. Bueno, sí se puede, pero una cosa a la vez. ¿De qué me refiero? Ya, esto es como cuando uno está formando hábitos, que las personas dicen ya, quiero leer, quiero hacer deporte, quiero pintar, quieren hacerlo todo de golpe. Y es como, no, el cerebro se resiste a los cambios bruscos en general. Tienes que tomarte tu tiempo para hacer las cosas bien. Y en este caso no es diferente. Si quieres cambiar tu personalidad, tocar tus traumas y todas estas cosas, va a ser uno a la vez, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo paso es tomar nota de todo en cuanto a cómo reaccionas hacia las personas. Esto puede parecer un punto muy amplio, pero mira, ¿qué sucede? Usualmente frente a distintas situaciones reaccionamos de ciertas maneras. Es como alguien me lleva la contraria, tal por cual, y te sale toda la explosión de ira. Ok, ¿por qué pasa eso? Vas y lo escribes. Cuando las personas me llevan la contraria, me enojo, ya, lo escribo para analizarlo. Ya, ¿qué me hace feliz? Y no solamente con las emociones negativas, ¿eh? También hazlo con las positivas para alimentarlas, que es algo que las personas no suelen hacer. Una cosa que es importante es generar una nueva normalidad. Para generar una nueva normalidad, tienes que cambiar tus hábitos de pensamiento. No puedes quedarte en lo mismo. Y hacer este ejercicio te va a ayudar a ir dándote cuenta de cómo se hace todo esto. Tercer paso, siente la emoción en tu cuerpo. A esto me refiero. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, te pones tenso y aprietas el puño y te das cuenta de que estás sintiendo una ira? ¿O te pones triste y los ojos se empiezan a humedecer? Tu cuerpo te está avisando. Tu cuerpo te avisa constantemente tus emociones. Pon atención. En esos momentos es muy, pero que muy clave. Te ayuda claramente a identificar lo que estás sintiendo. Ya, veo cierto tipo de situaciones, qué sé yo, vi a unos padres tratar bien a un niño y me dio pena. ¿Por qué me dio pena? ¿Acaso eso me afecta de alguna manera? Ese es el tipo de análisis que debes ir haciendo constantemente. Lo siguiente es tan simple como escuchar tus emociones. Aquí a lo que me refiero es que debes claramente poner atención a lo que estás sintiendo en una conversación. ¿Te ha pasado que de repente te vas a blanco, como se suele decir? Que claro, estás en esta situación y estás conversando con esta persona, pero no te interesa nada de lo que está diciendo. Entonces tu mente se va a blanco, piensas en sonidos de ballena o cualquier cosa. Ok, eso significa que probablemente no estás escuchando tus emociones porque no estás expresándolas. Entonces, por lo mismo, no hay interés para ti en la conversación. Escucha tu instinto, tu cerebro reptiliano, como se suele decir. ¿A qué me refiero?
No importa lo que esté sucediendo, uno siempre siente cierto instinto, pero a veces nos quedamos atrás de eso. Estás conversando con cierta persona y algo te huele mal de la situación. Pero claro, tal vez esa persona te está ofreciendo algo que quieres y entonces intentas ignorar tu instinto y ir por el caramelito. Pero resulta que después era una estafa. ¿Por qué? Porque no seguiste tu instinto. Y esto es así en todo. Usualmente ya estamos, en una relación tóxica, nuestro instinto nos suele avisar que ciertas conductas no son correctas, pero preferimos ignorar. Ahí está tu problema. Cambia eso. Escucha tu instinto, tu intuición, tu cerebro reptiliano, como quieras decirle. El último ejercicio que te quiero dejar es autorreflexión. ¿Más? La verdad es que sí. Lleva un diario. En este diario quiero que vayas anotando tus experiencias de vida. Y así constantemente puedes poner, por ejemplo, lo que sentiste en esa experiencia de vida. Fue bueno, te sentiste empoderado. Fue malo, me sentí triste. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque de allí nace el análisis que necesitamos para todas estas cosas. Esa es nuestra fortaleza. Bueno, esto ha sido Psicomagia, la magia de cambiar. Soy Isaías Fuentealba, psicólogo, y ya nos estaremos viendo. Como digo, si quieres más de este contenido, apoya, like y estas cosas. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Chao, chao.